Volvemos a tomar el pulso a lo desconocido, poniendo el foco en una realidad que, aunque cercana, está envuelta en el misterio. Un programa más, acompañados de nuestro historiador, Antonio José Moreno López. Vamos a conocer esa historia que ha marcado nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, pero que sigue careciendo de respuestas. En esta ocasión nos trasladamos hasta el Valle de Alcudia, un escenario de múltiples avistamientos ovnis. Así que, ¿están preparados para saber qué esconde lo desconocido? Pues bienvenidos de nuevo a Realidad Daimónica, este hueco que tenemos gracias a CR Televisión para hablar de historia, para hablar de misterio, para hablar de leyendas, de mitos, de realidades que van en paralelo con nuestro día a día. Y en primer lugar, como ya sabéis, dedicamos un momento pues, a reflexionar, a ese sello editorial que nos gusta hacer en Realidad Daimónica. Y lo vamos a dedicar precisamente a vosotros, a los testigos que tal vez en algún momento os habéis encontrado con lo desconocido, os habéis encontrado con lo inexplicable o lo inexplicado. En muchas ocasiones, cuando hacemos los reportajes en Cuarto Milenio, hay gente que a raíz de ver esos reportajes nos explica, nos habla, muchas veces nos cuenta confidencias. No diría esto en público, pero a mí también me ha pasado. Esa frase la escuché hace muy poco tiempo. Precisamente un amigo, hacía muchísimo tiempo que no lo veía, y me lo confesó prácticamente. Antonio, al salir de Ciudad Real, noche cerrada, cerca de la zona del hospital, vi algo que me dejó perplejo. Una sombra, pues nebulosa prácticamente, al lado de la carretera. Fue tal su impresión, me comentaba, que giró en la rotonda una vez salido hacia la dirección de Fuensanta y volvió sobre sus pasos para ver si de nuevo lo veía. No fue así, pero aquello le marcó. Yo, presuroso, le dije que si nos lo podía contar para este programa, para la revista, incluso para Cuarto Milenio, y él me dijo, no, soy incapaz de decir en público lo que sé que vi en privado. Y es que el testigo sigue teniendo miedo, sigue teniendo recelo, también al qué dirán, como nos pasó, por ejemplo, tras el reportaje en el Parador Nacional de Almagro. Igual, nos llegó un testimonio de una persona que se había hospedado precisamente en la habitación 39 junto con su marido y que en medio de la noche escuchó gritos, alaridos, voces, se despertó, su marido no se había enterado de nada y ella afirma, y es una persona contrastadísima de muchísimos años hospedándose, una persona seria, de prestigio, a cierto nivel cultural, y igual nos hizo llegar su testimonio, pero nos dijo que no quería tampoco darle mayor trascendencia porque el qué dirán en ese sentido. Incluso en Almagro, otro caso también, en el Palacio de Torremijía, nos pasó igual, exactamente. Una persona nos comentó que su tía trabajó allí hace muchísimos años en las cocinas de cuando era el colegio para chicas y precisamente también objetos que se movían de lugar, sombras, ruidos extraños, hasta el punto de decir que porque se tenía que comer en esa época, una época difícil, hace muchísimos años, que si no, su tía en este caso nunca hubiera trabajado allí. Es la historia de los testigos, es la historia que queremos sacar a relucir, es la historia antropológica y de tradición oral y de testimonios que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde el qué dirán pesa mucho, por supuesto, y en el caso del misterio aún más. Yo animaría desde aquí, desde esta realidad daimónica, a que nos hagáis llegar vuestros casos, a que intentemos darle una explicación. A veces no la tiene, a veces, por supuesto, la mayoría de las veces es por situaciones que tienen una explicación plausible ahora o dentro de un tiempo, pero es una pena que se pierdan esos testimonios que tienen una gran riqueza, que tienen una gran profundidad psicológica y sociológica y que en muchas ocasiones nos ponen en la pista de cosas increíbles. Así que ánimo a esos testigos para que alguna vez den el paso y nos cuenten su realidad daimónica. Y nos adentramos ahora en nuestro reportaje de investigación, un reportaje apasionante, un reportaje al cual dediqué mucho tiempo y cuando llegó a mí me dejó perplejo. Yo soy un gran seguidor de todo lo relacionado con la ufología, un tema apasionante, fascinante, muy denostado en un momento determinado, pero que está cogiendo de nuevo muchísima fuerza a raíz de noticias que nos hablan de mundos, de planetas, de lugares donde tal vez
está esa vida tan anhelada y tan buscada por parte de los humanos desde los inicios de la humanidad, además del proyecto SET y todo lo que trajo consigo. Y no nos tenemos que ir ni a Estados Unidos, ni nos tenemos que ir al Área 51, nos vamos a quedar muy cerca, precisamente en el Valle de Alcudia. Y es un caso que me contó una persona, un gran amigo, y me hizo llegar de una manera contrastada, rotunda. Y fue el caso de avistamiento ovni, precisamente en el puerto de Pulido, muy cerca de Guadalmed, de Alamillo, toda esa zona, donde en 1979, a finales de julio, él y su familia, él era muy pequeño en este caso, vio, pues no sabemos muy bien si fue un ovni, lo que sí es claro es un objeto volante, nebuloso, no identificado. ¿Quién fue el protagonista? Pues os pongo en situación: un SEAT 600, 11 de la noche, carretera secundaria, y seguro que muchos lo habéis conocido, desgraciadamente ya no está con nosotros, el padre Francisco Romero conducía ese coche con 44 años. Venía con su familia, él era ya párroco y se desplazaban pues precisamente a su población. Y hacia las 11 de la noche ve que una luminosidad les acompaña. Una luminosidad que al principio pues, se creía que podía ser otro coche, pero se pusieron un poco preocupados al ver que les seguía acompañando y que pasaban los minutos. Lo que al principio era un resplandor se convirtió en una verdadera nebulosa blanquecina que les iba acompañando en paralelo al coche, hasta que en un momento determinado se planta delante de ellos y les corta el paso en la carretera. El padre Francisco Romero para su coche, se baja del coche y mira lo que parece ser no un objeto tangible, pero sí algo físico, algo real. Causa verdadero miedo dentro de ese coche. Imaginaos niños pequeños, le acompañaba también su hermana Francisco Romero y su cuñado. Y no solo eso, sino que otro coche en dirección contraria, un Citroën, así nos lo contó el padre Francisco Romero para el podcast de Realidad Daimónica, también se bajaron dos personas porque no daban crédito, no daban crédito. Se subieron de nuevo al coche. El coche, curiosamente, no tuvo ninguno de los efectos propios de estos encuentros ovni, de pararse, de tener fallos eléctricos, pero continuaron, retomaron, pero de nuevo, unos minutos después, se vuelve a situar en la carretera. El gran miedo era no atravesarlo, algo que podía ser pues, peligroso, incluso momentos de tensión, y llegó otro de los grandes instantes que nos contó el padre Francisco Romero. Pero ¿qué tal si lo escuchamos de su misma voz? Aquí tenéis el testimonio del padre Francisco Romero contándonoslo. La gran sorpresa vino pues unos 3 o 4 kilómetros antes de llegar a Alamillo. De esa nube vino una desintegración. Empezaron a salir unas bolas blancas del tamaño de pelotas, de balones, una cosa así, distintas, diferentes, y a una velocidad ya vertiginosa, una velocidad tremenda. Se saltaron esas bolas blancas por la montaña que separa el Valle de Alcudia del Valle de los Pedroches, y en esa dirección hacia San Benito continuaron esas bolas blancas iluminando todo el Valle de Alcudia, todos los pueblos que limitan con que están en el Valle de Alcudia o cerca del Valle de Alcudia, parte del norte de Córdoba, Santa Eufemia, Pozo Blanco, toda esa zona, y parte también de la provincia de Badajoz, como es Peñalsordo. Como habéis escuchado, sorpresa, miedo, desconocimiento de lo que tenían frente a ellos. Pero todavía lo más sorprendente, lo más increíble, estaba por llegar. Y es que en un momento determinado avanzaron unos cuantos kilómetros, de nuevo esa nebulosa para junto a ellos y se desintegra, pero de una manera increíble. Una serie de bolas, parecían que tenían el tamaño aproximadamente de balones de fútbol, bolas luminosas, salen a una velocidad vertiginosa hacia diferentes zonas de los valles adyacentes, el Valle de los Pedroches, toda la zona colindante de la provincia de Córdoba, de Badajoz, y muchísimos testigos de poblaciones aledañas vieron esos resplandores, vieron esas bolas luminosas. Así nos lo contaba el padre Francisco Romero. La gran sorpresa vino pues unos 3 o 4 kilómetros antes de llegar a Alamillo. De esa nube vino una desintegración.
empezaron a salir unas bolas blancas del tamaño de pelotas, de balones, una cosa así, distintas, diferentes, y a una velocidad ya vertiginosa, una velocidad tremenda. Se saltaron esas bolas blancas por la montaña que separa el Valle de Alcudia del Valle de los Pedroches, y en esa dirección hacia San Benito continuaron esas bolas blancas iluminando todo el Valle de Alcudia, todos los pueblos que limitan con que están en el Valle de Alcudia o cerca del Valle de Alcudia, parte del norte de Córdoba, Santa Eufemia, Pozo Blanco, toda esa zona, y parte también de la provincia de Badajoz, como es Peñalsordo. Sorprendente, pero ahí está la realidad, esa realidad daimónica que nos acompaña, y precisamente de una persona de esa rigurosidad, de esa formación, de esa seriedad como era el padre Francisco. No solo lo vio él, lo vieron sus familiares, lo vio ese otro coche, lo vieron centenares de personas alrededor en 1979, toda esa oleada de los años 70, de la década de los años 70. Curiosamente, 3 días después, en Galicia, en Lugo, en Monforte, apareció este titular: unos jóvenes vieron algo muy parecido a lo que se había visto noches antes en el Valle de Alcudia. En la prensa de diferentes lugares de España se habló de esas nebulosas, de esos objetos, de esas luces en la noche. No se supo mucho más, pero queda el testimonio. Y fue así que el padre Francisco Romero recibió una visita, la visita del sacerdote jesuita Manuel Carreira. ¿Quién era Manuel Carreira? Pues era un asesor de la NASA. Trabajaba, entre otras muchas cuestiones, como asesor en el Observatorio Vaticano, en Roma, y dio una serie de conferencias aquí en Ciudad Real y pidió entrevistarse personalmente con el padre Francisco Romero. Habló con él, le pidió que le contara su caso. Él era un gran estudioso del firmamento, del cosmos, de los avistamientos, en este caso de ovnis, y en un momento determinado el padre Carreiras le dijo a Francisco Romero: tu caso lo he escuchado en 2 ocasiones más, una en Estados Unidos y otra en América del Sur, y es uno de los casos más claros, más rotundos y más veraces que he tenido el placer, en este caso, de escuchar. Un marchamo, un sello de garantía de que el misterio estuvo en el Valle de Alcudia. Una familia que viajaba tranquilamente se encontró con ese misterio, y muchos años después, gracias a esa labor de cercanía de su sobrino, de Juan Antonio Flores, tuve acceso a uno de los casos más apasionantes de avistamiento ovni aquí, en Ciudad Real. Y seguimos aquí en Realidad Daimónica hablando de los ovnis, esos objetos volantes no identificados, lo que algunos llamaron platillos volantes. Y hablar de ovnis, hablar de España y hablar de avistamientos y del estudio contrastado, riguroso y serio es hablar de Antonio Rivera. ¿Quién es Antonio Rivera? Seguramente algunos de los que nos veis lo conoceréis. Pues fue uno de los primeros investigadores del elemento ovni, pero con rigurosidad, con seriedad, una persona con un bagaje cultural, intelectual de primerísimo nivel. Fijaos, por ejemplo, hasta qué punto tenía reputación Antonio Rivera, que habló en la Cámara de los Comunes de Londres, en Inglaterra, precisamente de este tema. Ha sido también una de las pocas personas no inglesa que ha tenido el honor de hablar en esa Cámara de los Lores. Y él nos lo contaba de una manera muy especial, también hablando con el doctor Jiménez del Oso. Antonio Rivera también tiene una faceta menos conocida. Él escribió muchísimos libros, entre ellos varias novelas de ciencia ficción. Tradujo infinidad de libros, su inglés era perfecto, y al mismo tiempo fue amigo personal de un personaje que muchos de vosotros también os sonará de la televisión de los años 70 y 80, el Capitán Cousteau. Y es que Antonio Rivera era buzo también, buceaba. Una de sus campañas de buceo fue en la isla de Pascua, y allí hizo un documental en 1976, creo recordar, llamándole Rapa Nui, y precisamente encontró algunos de estos moais sumergidos. Sin duda, un aventurero, un Indiana Jones español, pero que al mismo tiempo daba una impronta muy especial a todo lo que escribía. Yo os animaría a que os acercarais a esos textos de Antonio Rivera. Y así nos lo contaba el propio Antonio Rivera y el doctor Jiménez del Oso,
qué era y a qué se dedicaba y por qué empezó y se dedicó a ese afán por buscar quién había detrás de los platillos volantes. Has dicho la palabra, estaba sumergido, pero aparte de estar sumergido en el mar, estaba ya sumergido de una manera, pienso que insalvable dentro del tema de los ovnis. Sí. Y como consecuencia, en el año 61 sale tu primer libro, sí. Objetos desconocidos en el cielo. Un primer libro que, por supuesto, no fue fácil de editar, ¿no? En absoluto. Dirigí a la editorial Argos Vergara, que es la que me la publicó, el fallecido Ignacio Agustí, que tuvo el libro un año entero encerrado en un cajón sin atreverse a publicarlo porque le daba miedo, decía esto no se va a vender, nos van a tachar de locos si salimos con eso, y luego fue todo lo contrario, el libro se vendía muy bien y conoció un éxito enorme. Eso ya te decide a otra faceta en tu vida, Sí. que es la de divulgar el tema de los ovnis. Pero te diré como anécdota que ese libro me costó la amistad de Eduardo Vuelta, porque Eduardo Vuelta se molestó mucho de que publicara un libro en el que hablaba de ortotecnias, de la teoría de Michel sobre traslado en línea recta de los ovnis, porque él estaba completamente en contra de eso. Y dado su carácter, pues el hombre pues lo tomó por la tremenda y cortamos. A partir de ahí empiezan ya las conferencias, los artículos, Sí. muchos de ellos en inglés. Sí, colaborabas con una exactamente. revista del tema americana o inglesa. No, la Flying Saucer Review de Londres, que es una de las revistas también decanas del mundo y más serias de la investigación. A Objetos desconocidos en el cielo siguen platillos volantes en Iberoamérica y España. Y luego ya el gran libro, pienso yo, como seguidor tuyo, desde que era chaval, que es el gran enigma de los platillos volantes. Bueno, el enigma de los platillos volantes me llevó 5 años escribirlo a base de fichas. Es un libro hecho con un método muy riguroso y su núcleo en realidad es objetos desconocidos en el cielo. No hice más que, como digo en el prefacio, añadirle capas concéntricas, irlo ampliando, poniéndolo al día. Un libro cebollas. Un libro cebolla, exactamente. Pero no hace llorar, cuidado. No hace llorar. No. Y ya sabéis que los libros son muy importantes dentro de la realidad daimónica para formarse, para informarse. Estábamos hablando y conociendo un poco más a Antonio Rivera y su estudio precisamente de todo el fenómeno ovni. Y hoy me acompañan en esta mesa algunos libros que hablan precisamente de objetos volantes no identificados y en concreto os recomiendo en primer lugar que os acerquéis a este Encuentros con humanoides de Antonio Rivera, precisamente. Un libro fascinante. Seguramente algunos de los que estáis viendo el programa tengáis, quién sabe, si algún prejuicio sobre este tipo de libros. Os va a sorprender, de verdad. Dadle una oportunidad a este Encuentro con humanoides de Antonio Rivera, porque yo creo que incluso os va a sacar alguna sonrisa. Ese humor entre líneas que tenía Antonio Rivera, ese sarcasmo, esa ironía queda también plagada en este libro de cabecera de todos los que nos gusta, nos apasiona precisamente esta temática. Otro de los libros fetiche, Un caso perfecto, Antonio Rivera y Rafael Farriols. Este libro habla de un caso que se dio a las afueras de Madrid, precisamente ese Madrid de los años 60, todo ese caso Humo, que también hablaremos aquí en alguna ocasión, y un caso que tuvo centenares de testigos. Antonio Rivera en este libro nos enseña a investigar. Yo creo que ha sido uno de los casos precisamente recogidos en un libro con mayor profundidad de análisis, con mayor extensión a la hora de hablar con testigos, esos testigos a los que hacíamos mención al principio. Y también algo que me parece fundamental, y es precisamente no influir en el testigo, no preestablecer ideas o prejuicios por parte del propio investigador. Antonio Rivera recoge fechas, coteja horas, coteja documentos y nos lleva un poco a unas conclusiones que son las del propio lector. No nos da soluciones, más bien nos hace detener y de plantearnos preguntas. Y es que las preguntas son casi más importantes que las propias respuestas. Y un libro, esta vez no es de Antonio Rivera, pero para mí creo que es otro de los referentes del mundo de los platillos volantes. El gran libro de los ovnis, de Pierre Delval. Sin duda uno de los mejores libros, os aseguro que me costó muchísimo conseguirlo y hoy por hoy está cotizadísimo a muchos niveles, pero es que merece mucho la pena. Todo lo que fue la ufología francesa también tiene muchísima importancia, mucho antes incluso que aquí en España, abrió camino y precisamente en esas oleadas de los años 70 en Francia, muy investigadas por el propio gobierno francés, surgieron muchos libros y entre ellos tal vez yo creo uno de los mejores de Pierre Delval, el gran libro de los ovnis.
Pues así, de esta manera, llegamos al final de este momento de la realidad daimónica, de este cruceiro que me gusta decir en ocasiones, donde hemos hablado de ovnis, hemos hablado de avistamientos, hemos hablado de sorpresa, de miedo, de libros, pero yo creo que en el fondo hemos hablado de personas que tienen cosas que contar, de testimonios, de planteamientos que nos acercan a otras realidades, porque como dice la frase, ¿no?, hay otros mundos, pero están en este. Yo creo que desde este momento todo está abierto a que investiguéis, a que leáis, a que habléis también con personas que os han podido contar cuestiones en torno a este mundo apasionante. Por supuesto que tenéis las vías de contacto con el programa para hacerme llegar pues sugerencias, curiosidades, casos, testimonios y por supuesto con todo el respeto del mundo y el anonimato, si así lo pedís, aquí los contaremos y será, yo creo, un momento de encuentro en esta televisión, nuestra televisión en CR Televisión. Yo espero que sea un momento entretenido para vosotros, espero que haya sido algo de vuestro agrado y por supuesto siempre desde el respeto, os digo esa frase con que me acompaña en muchas ocasiones: estate atento, recuerda quién eres y sé agradecido. Y eso es lo que quiero hacer con vosotros. Daos las gracias por estar ahí. Hasta muy pronto.